Bueno, ¿no? Para ir terminando con este ejemplo, ¿no? Queda claro que entonces nuestra sanción, en forma de resumen diríamos que nuestra sanción es equivalente a una UIT, 3.700 nuevos soles, y supongamos que hacemos la subsanación en forma voluntaria y con el pago en forma conjunta antes de que surta cualquier notificación, aplicaríamos una rebaja del 90%, ¿no? ¿Correcto? En este caso diríamos que la multa sería el 10% de la UIT. Sería una multa ya rebajada, ¿no? Partiendo de que el contribuyente está en el régimen general. Si el contribuyente estuviera en otro régimen, por ejemplo en el régimen especial, su multa sería equivalente al 50% de la UIT. Ahora, ¿no? Pasamos a otro caso, ¿no? En este caso hablaremos de las infracciones que se dan por las incurridas en el artículo 178, ¿no? Numeral 1 del Código Tributario. En este caso, en esta infracción tipifica indebidas, aumentos indebidos de saldos, ¿no? O pérdidas tributarias, o créditos a favor del deudor tributario, ¿no? En este caso que generen, por ejemplo, ¿no? La obtención de notas de crédito negociables u otros valores. Entonces, esto a grosso modo se puede decir que es al momento de que un contribuyente dentro de la declaración que realice consigne datos o cifras falsos o erróneas o inexactas, las cuales de por sí se determinarán a través de un tributo omitido, un crédito indebido, un saldo indebido o una pérdida indebida, ¿no? Acá vemos el otro casito, ¿no? En el cual me indican, ¿no? Que la empresa El Príncipe S.A. presentó el 15 de febrero la declaración correspondiente al periodo de enero del 2013 a través del PET número 621, en el cual ha omitido declarar para efectos del IGB un anticipo recibido, en el cual nos piden determinar a cuánto ascenderá el importe de la multa si se sabe que la subsanación se efectuará en forma voluntaria el día 10 de mayo del 2013 y que además el tributo omitido es de 1.820 nuevos soles. A ver, teniendo en cuenta estos datos, ¿no? Veamos la solución. A ver, del caso práctico se puede tener en cuenta, ¿no? Que nos dan como dato que el tributo omitido es de 1.820. Ahora, en este caso, según la tabla 1, ¿no? Del Código Tributario, como les indicaba, recuerden que hace un momento hablábamos, ¿no? De la infracción se daba a través de multas equivalentes en función a ¿qué? En función a UITs, en función a ingresos netos, en función a tributo omitido, en función a IN, ¿no? Que eran ingresos. Entonces, en este caso ya no vemos en función a una UIT, sino vemos en función al tributo omitido. ¿Y qué me dice el artículo 178, numeral 1? La infracción es equivalente al 50% del tributo omitido. Entonces nosotros al determinar el 50% del tributo omitido, vemos que nuestra multa será equivalente a 910 nuevos soles. Luego de ello hacemos la comparación. Comparamos el 50% del tributo omitido con el 5% de la UIT. Esta pequeña comparación nosotros la sacamos de la propia, en este caso, nota, ¿no? Del Código Tributario. Cuando ustedes revisen el Código Tributario, al terminar los cuadros o las tablas, la tabla 1, la tabla 2 y la tabla 3, en una de las notas, es en la quinta si no me recuerdo, se indica, ¿no? Que en ningún caso las multas serán menor al 5% de la OIT, ¿no? En los casos que en este caso, ¿no? Se determinen en base al tributo omitido. Tributo omitido, ¿no? Tributo no retenido, ¿no? Tributo no pagado. Entonces siempre cuando hayan estos casos, siempre se va a hacer la comparación del 50% del tributo omitido con el 5% de la UIT. ¿Qué es el 50% del tributo omitido? Es la multa.
y el 5% no se saca de la nota. Entonces la nota dice, en ningún caso la multa deberá ser menor al 5% de la UIT. Por lo tanto, entonces haciendo la comparación ya tenemos que 910 lo comparamos con el valor de 185, ¿no? Que es el 5% de 3.700, ¿no? Según la UIT vigente. Ahora, en este caso se toma el mayor valor, por lo que resulta de la comparación es 910 nuevos soles. Ahora, aquí nuevamente aplicamos una rebaja. En este caso vamos a aplicar la rebaja del régimen de incentivos. Como les decía en momentos anteriores, el régimen de incentivos, ¿correcto? Sufrió, en este caso, ¿no? Sufrió algunas modificaciones, y para los artículos, lo pueden tener en cuenta, muy en cuenta esto, 178, numerales 1, 4 y 5, se aplicará el régimen de gradualidad, ¿correcto? Entonces, en este caso, viendo que estamos hablando sobre una infracción en base al tributo emitido, es el artículo 178, numeral 1. En ese caso veremos que la rebaja va a ser del 95% de la multa, que es el porcentaje máximo de todos los descuentos que hay en el régimen de gradualidad y asimismo de incentivos, ¿correcto? Entonces, hasta el momento, bajo normas, el 95%, ¿no?, es la rebaja máxima que se puede llegar a tomar en cuenta. Entonces acá vemos que, bueno, la multa por el 95% nos sale el importe de 864.50 y la multa rebajada es 45.50. Ahora bien, ya para terminar este caso práctico, hay que tener algo en cuenta que quedó pendiente, ¿no?, al momento que hablamos sobre los intereses moratorios. ¿Cómo se hacía el cálculo? Entonces acá, a modo explicativo, lo vemos, ¿no? Tenemos que la tasa de interés moratoria, ¿no?, era de 1.2%, y recuerden que en un momento yo les mencioné que se tenía que convertir a una tasa de interés diaria. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos el 1.2% entre 30 y eso nos da la tasa de interés moratoria, el 0.04%, y a eso lo multiplicamos por el número de días transcurridos, ¿no?, y por el monto de la multa, y eso nos da 1.53, que serían mis intereses moratorios, a los cuales yo le sumaría la multa ya rebajada. Bueno, en este caso, ¿no?, espero que les haya quedado claro cómo determinar, ¿no?, una infracción incurrida, ¿no?, en base a lo dispuesto en el artículo 178, numeral 1 del Código Tributario. Ahora, cuadros más adelante, vamos a dar unos esquemas, ¿no?, para que tengan algunas ideas adicionales. ¿No? Acá vemos como esquema, como les indicaba ya en varias oportunidades anteriores, el tema de las tablas, ¿no? En el Código Tributario existen 3 tablas: tabla 1, tabla 2 y tabla 3. La tabla 1 se aplica para las personas que están o sujetos que están acogidos al régimen general. La tabla 2 se aplica para las personas que están acogidas al régimen especial y a las personas naturales. Y la tabla 3 son para los sujetos acogidos al nuevo RUS, ¿no? Y acá vemos que esta infracción que estábamos viendo, ¿no?, como siempre lo decimos, está en base al tributo omitido, ¿no? Puede ser tributo omitido, puede ser saldo, puede ser pérdida indebida o monto obtenido indebidamente, ¿no?, de haber obtenido la devolución. Entonces hay que tener esos criterios para aplicar una infracción. Acá, a modo de dar unas mayor luces, ¿no?, también tenemos en el caso del artículo 178, numeral 4, ¿no? Igualmente tenemos la tabla 1, 2 y 3. Esta es por no pagar, por ejemplo, dentro de los plazos establecidos, los
Ahora bien, en este caso, ¿no? Vemos otra infracción, ¿no? La del numeral 170, perdón, numeral 5, artículo 178, por el cual es en no pagar en las formas y condiciones, ¿no? Establecidas por la Administración Tributaria o utilizar un medio de pago distinto a los señalados en las normas tributarias. Igualmente, en este caso vemos que en el artículo 5 tenemos también una sanción según el tipo de tabla. Ahora, como vemos bien, ¿no? Para que tengan un poco en claro, ¿no? El tema del régimen de incentivos y el régimen de gradualidad, ¿no? Vemos que el régimen de incentivos, ¿no? Según lo dispuesto en el artículo 179 del Código Tributario, nos indicaba que se aplicaba para las infracciones previstas en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 178. Ahora bien, este régimen de incentivos se aplicó de esa manera hasta el 5 de agosto del año 2012. Por lo tanto, a partir de esa fecha, a través de una modificatoria, como les indicaba, ¿no? Que salió a través de una RS el año 2012, se está aplicando a estos numerales 1, 4 y 5 del referido artículo 178 el régimen de gradualidad. Bueno, asimismo vemos que dentro del régimen de incentivos, ¿no? Se aplica el 90% cuando es en forma voluntaria, el 70% con posterioridad a la notificación por parte de SUNAT y el 50%, ¿no? Culminado el plazo del artículo 75 del Código Tributario. Entonces tenemos tres plazos, ¿no? 90, 70 y 50, según, ¿no? En qué momento y cómo se realice la subsanación. Cosa muy distinta, ¿no? Que tenemos en el régimen de gradualidad, que podemos aplicar, como le indiqué, recuerden, hasta el 95% como escala máxima de rebaja, ¿no? Y acá vemos la modificación, lo que les indicaba, ¿no? Al régimen de gradualidad, el cual es vigente, ¿no? A partir del 6 de agosto. Recuerden que el régimen de incentivos no sufrió modificación hasta el 5, entonces entró en vigencia el 6 de agosto. Y tenemos en cuenta acá, ¿no? La resolución que dio origen a esto, que es la número 100, resolución de superintendencia número 180-2012 SUNAT, ¿no? En el cual incorpora como parte de su regulación al régimen de gradualidad aplicable a las multas por las infracciones tipificadas en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 178. ¿Qué quiere decir? A ver, en resumen, para no tal vez generar dudas sobre este caso, que el régimen de gradualidad lo que hace es trasladar a estos artículos, a este artículo y sus respectivos numerales del régimen de incentivos hacia esta. Es decir, antes del 6 de agosto del 2012, estas infracciones tipificadas en estos numerales estaban en el régimen de incentivos. A partir del 6 de agosto se aplican, pero bajo el régimen de gradualidad. Espero que con eso no se entienda un poco más claro el caso de estas infracciones, ¿no? Acá también vemos unos criterios de la gradualidad, ¿no? Que podrían ser utilizados por cada uno de nosotros como contribuyentes para el tema de la subsanación, el pago, la acreditación, ¿no? Y cómo se deberían llevar a cabo. Entonces ahí tenemos, ¿no? Criterios de gradualidad, la acreditación, la subsanación, el pago, que es muy importante, ¿no? La subsanación y el pago, ya lo habíamos comentado momentos atrás. Y bueno, seguimos repasando acá, ¿no? Los criterios, la subsanación, ya lo tenemos en escrito, ¿no? Eso es lo que se modificó. La cancelación del tributo, ¿no? Que es el pago íntegro del tributo, ¿no? Consignado por el deudor tributario. Y bueno, ¿no? Seguimos viendo acá un poco, ¿no? La teoría del régimen de gradualidad. Ahora, bueno, este cuadro espero que les ayude para que lo tengan muy en cuenta
y veamos que, como no, en varias oportunidades les indiqué que la rebaja máxima de este régimen de gradualidad es del 95%. Luego, esto solamente se hará en el caso que el deudor tributario cumpla con declarar y pagar la multa con anterioridad a cualquier notificación o requerimiento relativo al tributo o periodo a regularizar, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Y acá vemos también, ¿no? Para la vigencia, ¿no? Del 6 de agosto. Esto se rige, como nuevamente les repito, a partir del 6 de agosto. Antes no existía este 95%, ¿no? Como nuevamente vemos acá, este por ejemplo para el artículo 178 numeral 1, y el cuadro que vemos acá es para el artículo 178 numeral 4, ¿correcto? Y en ambos casos, ¿no?, podemos aplicar el régimen de gradualidad, ¿no?, con esas tasas de rebaja. Bueno, espero que les haya aprovechado el curso. Cualquier duda y consulta sobre este curso pueden realizarlas a través de nuestro chat virtual, ¿no?, que en momentos seguidos vamos a tratar. Muchas gracias por la atención. Muy buenas tardes.